8 menos cuarto. Ella se quería quedar en la radio todo el día. 8 menos cuarto de la mañana. Quiero saludar al presidente de Ciarasec, de la Cámara de Exportadores y de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, que está en línea. ¿Qué haces, Gustavo? Buen día, ¿cómo te va? ¿Lo tenemos a Gustavo? ¿Está Gustavo? Buen día, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Gracias por charlar con nosotros. Bien, todo bien. Muchas gracias. Bueno, quiero hablar de varios temas. Nosotros comentábamos reforma laboral, comentábamos retenciones. Voy a empezar por el final, por la reforma laboral. Y fue bastante celebrada por el Consejo Agroindustrial, por distintas instituciones del campo. ¿Qué impacto sentís que va a tener y cómo los toca a ustedes en particular, que son una industria que viene con algunos temas en cuanto a lo laboral y esos sucesivos paros, y digo que vienen siguiendo, me imagino, el impacto de estas reformas, más allá de esto que nosotros contábamos, que era el caso de la reforma del Código de Trabajo Agrario, que influye sobre los trabajadores rurales en especial? Pero ¿cómo les impacta a ustedes? Bueno, la verdad que la ley de modernización laboral es una ley de modernización laboral y de estímulo de inversión, de inversión. Voy a hacer hincapié en este segundo punto y luego vuelvo al primero. Recordemos que el Consejo Industrial había escrito un proyecto de ley que después fue al Congreso, que era el proyecto famoso RIDA, de Inversión y Desarrollo Agroindustrial. Eso, con este gobierno estuvimos trabajando mucho durante casi 2 años, primero para compensarlo la importancia de tener una ley de inversión agroindustrial. El gobierno finalmente decidió hacer una ley de inversión horizontal para todo tipo de empresas, y finalmente se publicó una versión que está en el proyecto de ley, que es el capítulo llamado RIMI, y básicamente lo que hace es un estímulo a la inversión, incluyendo a todas las actividades agropecuarias y industriales, eso es muy importante, permitiendo amortización acelerada, devolución de IVA, beneficios para la ganadería, que ya no paguen más impuestos a la ganancia en la cría, en la invernada, sino que en el momento de la venta, algunos ajustes de IVA para la industria porcina y avícola. Así que eso para nosotros es extremadamente importante. Tiene un solo problema, es que únicamente llega hasta las pymes y microempresas. Y en el agro, pymes y microempresas son muy pocas, así que estamos haciendo gestiones en el Senado para que la cobertura sea plena, porque no te olvides que no tuvimos RIGI, fuimos excluidos por el Congreso en el RIGI, y no tendríamos RIMI tampoco, con lo cual una fábrica de maquinaria agrícola, una planta un molino harinero, una fábrica de pasta o una bodega no podrían invertirse en Argentina porque no habría marco regulatorio para estimular ese tipo de inversiones. Así que estamos haciendo gestiones para que cambien un solo artículo que permitiría una estimación de inversión de alrededor de 15.000 millones de dólares. Así que para nosotros es muy importante esta ley, por un capítulo que por ahí no ha tomado tanto estado público, porque las primeras 15 páginas están dedicadas a la parte laboral, pero las últimas 3 te diría que van a tener un efecto económico muy importante para toda la economía y las economías regionales en particular. ¿No hubo tiempo para tratar esto antes? Porque el proyecto de RIMI estuvo circulando, la verdad, bastante tiempo antes, inclusive antes que el resto de la reforma laboral. ¿No hubo tiempo, no hubo consenso, no hubo una mesa de diálogo? Mirá, te cuento, este proyecto fue firmado finalmente por Romina Díez de Santa Fe, en la Cámara de Diputados. Nosotros recorrimos muchos pasillos de la Cámara de Diputados, lamentablemente cero interés. Mirá. Era un año electoral, era un año donde los diputados estaban pensando en sus propios intereses. Cuando íbamos a hablarle a los diputados de las distintas provincias, mostrándoles los efectos que tenía esa ley sobre las provincias, tampoco se mostraban muy interesados. Así que bueno, hemos logrado en el que el Consejo de Mayo, gracias a la senadora Lozada y a otros representantes, pudieran ser reintroducido este tema, y así que para nosotros tiene mucha importancia. El otro punto de modernización laboral también lo tiene, porque permite varias cosas. Por un lado, los convenios colectivos podrían ser por empresa o por región. Y acá la región es muy importante, porque una cosa es una empresa que está muy cerca de un puerto o de un lugar de consumo, y otra empresa donde está por ahí a 500, 600 kilómetros de distancia, está pagando por ahí un salario similar cuando tiene condiciones de competencia muy diferentes. Eso le daría a toda la agroindustria argentina una alternativa, una posibilidad para que haya acuerdos directos entre empleados y trabajadores y empresarios en cada uno de los lugares del país. El segundo es la ultraactividad, la posibilidad de que una persona que está trabajando determinadas funciones durante el año, pero si por ejemplo en el caso nuestro tenemos las famosas paradas técnicas donde hay que hacer los arreglos de todas las fábricas y los puertos, bueno, pueda tener otra actividad en ese momento, porque si su posición de trabajo está en una reparación técnica y lleva 15 a 20 días, bueno, puede hacer otra actividad que por supuesto
nunca genere ningún tipo de inconveniente para esa persona. Después el banco de horas extras, que permite también la posibilidad, la flexibilidad necesaria para que se elija qué día o qué tipo de horarios quiera trabajar, tanto de un lado como del otro. Bueno, me parece que da una serie de funciones y vendrá, por supuesto, después del debate legislativo, la necesidad de una reglamentación muy precisa para que la justicia laboral también lo pueda interpretar de manera correcta. Gustavo, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. ¿Cómo estás tú? Bien. Gustavo, ¿qué punto que vos considerás importante quedó afuera y va a ser lucha a partir de cuando empiece el nuevo año legislativo? Bueno, a ver, quedaron afuera algunos temas. Claramente la parte impositiva general no está en Sí, este bueno, capítulo. sacando retenciones siempre, ¿no? Claro, la parte impositiva general no está. Hay una expectativa sobre ese tema, sobre el tema impuesto a las ganancias para las empresas, aporte de seguridad social y distintos estímulos vinculados también con el tema de ingresos brutos provinciales, ¿no? Que hoy por hoy para muchas actividades agropecuarias y industriales sigue siendo una carga extremadamente excesiva. Entonces tenemos ahí un foco de atención muy grande. Después tenemos nuestra querida y bendita ley de biocombustibles, que esperemos que salga el año que viene. Vamos a esperar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que está por ser publicado para ser discutido. Y bueno, finalmente el tema de retenciones, que siempre a nosotros nos gustaría tener una ley, el Ejecutivo está avanzando con medidas positivas, progresivamente, pero nos gustaría tratar de llegar a discutir un marco legislativo. Sabemos que es muy difícil, sí, pero siempre lo vamos a poner en la agenda. Ahora vamos a ir a los dos puntos que mencionabas. Me interesa que traigas lo de los biocombustibles porque hay toda una discusión. Sabemos que el gobierno viene tratando de frenar que la Secretaría de Energía actualice los precios ahí y que hay una industria, sobre todo la del biodiesel, que viene bastante ajustada. En algún momento dijeron tenían las plantas paralizadas porque, insisto, el gobierno, para contener el precio de los combustibles en el surtidor y que no aumente con eso la inflación, venía planchando básicamente la tarifa que la Secretaría de Energía ponía para que las petroleras le paguen a las empresas que producen biodiesel. Ahora, en ese contexto es el propio gobierno o tenemos que esperar que el propio gobierno presente una ley de biocombustibles que, por ejemplo, aumente el corte. Había un proyecto en el Senado que perdió estado parlamentario, sí, ahora el senador Vigo de Córdoba. El Ejecutivo ya nos anticipó que tiene casi terminado un proyecto de ley. No es una medida dilatoria. No. Hay un proyecto de ley para ir a un régimen permanente de por vida en Argentina, primer punto importante. El segundo, empezar a generar competencia en el mercado para que los precios todos los meses, las empresas de biodiesel, que por ejemplo las exportadoras están excluidas, puedan competir y que nadie tenga que discutir y tocarle el timbre a ningún funcionario del Estado, sino que sea una relación entre oferta y demanda como es el resto de los productos, y un mandato de corte de crecimiento, tanto en bioetanol como en biodiesel, así como está pasando en Brasil, en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. Recordemos que hoy hay 85 países del mundo que tienen regímenes de largo plazo en materia de biocombustibles, porque es una energía renovable que va a ir sustituyendo parcialmente a la energía fósil. Sí. Ok, y me quiero meter para cerrar en tema retenciones, porque esta semana de forma sorpresiva, entiendo que esta vez de forma sorpresiva para todos, el gobierno anunciaba una baja chica de retenciones, pero una baja al fin, con un punto que me parece que es el que todo el agro celebró esta vez y que no trajo ningún pero, que es permanente. Háblame o definime el impacto de esa baja de retenciones. Primero, sorpresivo. La verdad que el gobierno estaba dando indicaciones que estaba muy difícil la parte fiscal y que no tenían margen, así que bienvenido, porque el pequeño margen que descubrieron lo aplicaron al agro. Eso sabemos todo lo que estamos hablando en este momento, que era antes de imposible cumplimiento. Sí. Segundo, la permanencia. No es un régimen que está acotado un tiempo, ni en ningún régimen especial de ingreso de divisa, nada por el estilo. Y tercero, que le está dando un estímulo a la soja, en términos de bajar al 24%, sigue siendo alto, queremos que siga bajando, pero le está dando un estímulo para por ahí provocar una buena siembra de segunda. En segundo lugar, el trigo y la cebada, 2 puntos de baja, siempre eso va sobre precio, en una super cosechón de trigo que tenemos en este momento, un flujo de venta que está en 3-4 millones de toneladas, pero tenemos más de 25 millones de toneladas para comercializar. Sí. Así que me parece que es una muy, muy buena señal, hay que seguir trabajándolo. Y el girasol, perdón que me olvidaba, que es la vedette del momento,
cultivo con enorme crecimiento que hoy ya está en el 4,5 retenciones. Si seguimos así, vamos a llegar rápidamente al 0. Esta semana un productor me decía, bueno, en la soja se va a notar menos, más allá de que son la soja, el trigo, la cebada, los que tienen 2 puntos en la mayor baja de retenciones dentro de este anuncio. En la soja se va a notar menos porque todavía queda una especie de, permitime el criollo, de resaca de aquella mejora en el precio que dejó la eliminación a cero, que finalmente duraba 3 días, pero que en definitiva permitía sostener en el tiempo un precio más interesante para la soja. ¿Eso es así? O sea, no tenemos que esperar que en lo inmediato se vea, al menos hasta la próxima cosecha, un impacto directo en el precio de la soja, y sí lo podemos esperar en el caso del trigo. Sí, en trigo, cebada, girasol, mismo maíz, el impacto es directo. En el caso de la soja, recordemos que hubo una posición de venta de casi 17 millones de toneladas de soja en todos estos últimos, después de los 3 días siguió ese flujo de venta, por lo tanto un anticipo de venta, claro. Y ya queda un stock muy, muy chico hasta la próxima campaña, que juega siempre de palme, así que la soja tendrá un precio atractivo cuando se inicie la próxima cosecha. Gracias, Gustavo, como siempre, un placer. Bueno, que tengamos buen fin de semana. Igualmente. Ahí charlaba con nosotros Gustavo Idígoras, el presidente de Ciarasec, que lo liberamos porque estaba en un aeropuerto, necesitaba tomarse un vuelo. Y aparte, pues nos quedan 4 minutos de programa. Es verdad, también porque se termina este programa y ya veo a todo el equipo de Guada recargada, listos para arrancar su programa. Me quedo con esto que él decía, el impacto se va a notar mucho más en el trigo y en el girasol que en la soja. Confirmaba de alguna manera esto que decía un productor agropecuario con el que charlábamos esta semana, y me parece interesante lo que plantea de los biocombustibles, y me parece un desafío. Que el gobierno ya yo no sabía, que el gobierno ya tiene listo o casi listo un proyecto de ley. Y de permanencia, es decir, que no se pueda ir maniobrando sobre la marcha como viene pasando ahora con los biocombustibles, y siempre con la manija o pensando, subiendo, bajando el interruptor del precio de los biocombustibles, que es de lo que depende esa industria, una industria que se ha creado para ese fin, y que termine dependiendo sí o sí de si el gobierno necesita más o menos controlar la inflación, que seguramente sea un objetivo sostener la baja de la inflación, pero me parece interesante esto. ¿Cuánto será una maniobra dilatoria para decir, bueno, no se ocupen de otros proyectos, que nosotros vamos con el nuestro, como pasó con la ley PYME, que demoró más de 1 año y medio? Perdón, y también la expectativa de qué va a pasar en el verano con el tratamiento. Él decía, bueno, no está preparado el proyecto, no sabemos cuándo se va a tratar, ahora vienen sesiones extraordinarias ya anunciados, si va a quedar ahí, si va a arrancar con el inicio de las nuevas sesiones del periodo ordinario en el que viene, por supuesto. Si tienen casi listo, olvídate, va a ser de marzo en adelante. Pero bueno, seguro. Era muy interesante porque en el caso de reforma sí va a quedar incluida en estos meses, entonces la expectativa de que el Congreso siga en funciones. Sí.